La Biblia narra historias tan reales y bastante interesantes en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Allí encontramos esas historias fascinantes que nos dan el indicio del camino que Dios quiere que todos sigamos. El camino del bien. El camino correcto. Y para poder salir del error, de todo aquello que nos está llevando a un lugar de eterna perdición, Dios, por medio de su evangelio, nos dice que tenemos que salir. Tenemos que salir de la forma de vida en que estamos viviendo si queremos llegar a vivir el estilo de vida que Él quiere que vivamos. Amén. Asimismo, fíjense que en la Biblia encontramos al patriarca Abraham. Así se llamaba, Abraham. Cuando el Señor lo encontró, cuando Él le ordenó que saliera. Y esa palabra en nuestra reflexión de hoy es la clave, salir. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham nunca vio al Señor, solo lo escuchó su voz, le creyó por fe. Por esa fe y la obediencia que tuvo el patriarca Abraham, estamos hoy aquí todavía, escuchando esa voz que nos indica que cuando estamos haciendo lo malo, tenemos que salir de allí, de ese error, y ubicarnos, posicionarnos en el lugar donde el Señor quiere que estemos, por nuestro bien. Por esa razón, acá, tu hermana Aura, en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trae la reflexión titulada Tienes que salir. Tienes que salir. Y sí, precisamente vamos a traer esa reflexión en el semillero, en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 12. Vamos a leer 3 versos. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir ahora a ti y a mí. Siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, leemos la palabra. Amén. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias es la palabra más importante que podemos encontrar en esta reflexión. ¿Qué nos trae el Señor? ¿Qué nos va a decir el Señor? Bueno, tienes que salir. Sal del error. Sal del camino equivocado. Y posiciónate en el camino correcto que verdaderamente te va a llevar a un lugar mejor. Abraham vivía en Mesopotamia. Sí, ahí vivía. Esto es, en ese tiempo, Babilonia. Fíjense qué interesante.
porque en la actualidad ese lugar existe. Porque muchos dicen, no, la Biblia dice cosas, son unas fábulas. Bueno, pero en la actualidad esa Mesopotamia de donde salió Abraham, de donde el Señor lo llamó, Babilonia, hoy en día son las naciones de Irak, Irán, Siria, Turquía. Esto es Ur de los Caldeos. Oigan esto, qué interesante. Entonces, si nosotros vemos cómo el Éxodo narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en los que los tenía el faraón de Egipto, ellos salieron con mano fuerte, porque al Señor le plació glorificarse ante el faraón y ante el mundo entero, mostrando sus maravillas a través de esas 10 plagas. Vemos que Él dice, envía a mi pueblo. Pero aquel no hizo caso. El Señor sabía que su pueblo tenía que salir de ese lugar para que Él tuviera la libertad, aunque claro, lo podía hacer, pero no le plació, porque Dios no se va a mover en un lugar donde se adora a otros dioses. No solo a uno, sino a muchos dioses, porque Dios es un Dios celoso y no le gusta compartir su gloria con nadie. Por eso es que Él tienen que salir, nos dice. Salgan de allí para que yo pueda moverme en sus vidas. Esto quiere decir que si estamos en pecado, el Señor no se va a mover en nuestra vida. Tenemos que salir, tenemos que dejar el pecado para que el Señor se mueva en nuestras vidas y podamos ver su gloria cada día. Entonces, vemos que el Señor los sacó. La palabra salir en griego tiene un significado importante. Exerkomai, que significa salir de un lugar o de una asamblea. Esto es en griego. Pero en hebreo, yatsa. Yatsa. Y ese es el significado que vamos a usar en esta reflexión. Sale, salir, proceder, sacar, partir e ir para afuera. Esta es la palabra yatsa, salir. Es que tienes que salir. Dios quiere que todos salgan de ese lugar tenebroso en el que Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene a toda la mayoría de la humanidad viviendo. El Señor les dice, salgan de allí. Tienen que salir para que yo pueda mostrarles mi gloria. Fíjense, el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia. ¿Y qué pasó? En el año 586 antes de Cristo, este rey caldeo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vuelve y toma cautivos de ese pueblo que salió en aquella época y se los lleva de nuevo, de regreso. Y ahí quiere quitarles su autonomía, quitarles la libertad, queriéndoles imponer el idioma,
y las costumbres caldeas o babilónicas. Ejemplo vivo lo tenemos con Daniel y los demás profetas de ese tiempo. Entonces, cuando todos salimos de esa esclavitud, no salimos solos, salimos porque nos han llamado a salir. Es que tenemos que salir si estamos viviendo en ese lugar de esclavitud, en ese Egipto. Muchos no entienden esto, porque el evangelio, eso es lo que hace. Te está llamando a que salgas de la esclavitud, que salgas de tu Egipto. Tienes que salir. Una vez tú salgas, el Señor va a ser libre en ti para poder moverse. Porque mientras estemos allí en ese Egipto, no podemos experimentar la gloria de Dios. Tenemos que salir. Tienes que salir, amigo, amiga, de tu Egipto. El Señor te está llamando. A través de este evangelio, el Señor te está diciendo, mira, sal de allí, a un lugar en donde vas a estar bien. Lo más lindo es que, conforme a esa promesa que le dio el Señor a Abraham, cuando le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Entonces, si nosotros tomamos esto para nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que si nosotros escuchamos ese llamado, esa voz de Dios, donde Él nos dice, salgan de allí, nosotros vamos a experimentar la bendición de Dios, porque obedecimos a ese llamado. Y Él dice, te engrandeceré tu nombre y será bendición. Hasta aquí, nosotros nos damos cuenta que para los que salimos ya de ese Egipto, hemos experimentado la bendición de Dios. Hemos experimentado la gloria de Dios a donde quiera que vayamos. Tenemos que salir de ahí, amigos. Salgan, corran, se hace tarde. Y el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Abraham, él atendió esa voz. Y fíjense que él tenía 75 años cuando él escuchó esa voz y él salió. Él dejó a sus padres. Él dejó a sus padres. Él no lo pensó. Tomó a su mujer, Sarai. Tomó a su sobrino Lot, porque el papá de Lot había muerto, que era hermano de Abraham. Y salió con sus siervos y lo que tenía, lo que le pertenecía a él. A veces tenemos temor de dejar lo que consideramos importante en nuestra vida, mas no nos damos cuenta que lo que nosotros consideramos importante en nuestra vida es lo que está estorbando para que nosotros seamos bendecidos. Dios por eso nos dice que tenemos que salir para Él poder moverse. Cuando el Señor va a trabajar de una manera sobrenatural en sus hijos, en su pueblo, primero los tiene que sacar de allí. Porque Él no mora en el pecado. Él no se mueve donde hay pecado. Y por eso a nosotros se nos llaman santos.
¿Por qué? Porque ese salir es que Él nos toma, nos saca, nos envía, nos aparta para Él. Porque ese es el significado de santo, apartado para Dios. Y si nosotros sabemos eso, digo amigos, ¿por qué no hacerlo? Tienen que salir de allí. Salgan de ese camino equivocado. Salgan de ese Egipto. No esperen que llegue la mano fuerte del Señor a sus vidas para que tengan que salir. Ejemplo vivo es eso que pasó en Egipto. Tuvieron que pasar muchas cosas para que Faraón dejara ir al pueblo. Y como nosotros, dentro de nosotros está ese pecado natural que traemos. Y cuando viene el Señor a nuestra vida, ¿verdad? Ese espíritu malo que nos hace hacer cosas malas que está dentro de nosotros por naturaleza, por el pecado que cometieron allá en el Edén, que ya lo saben ustedes. Ese espíritu de Dios entra porque ya salió lo malo de nosotros cuando atendemos el llamado del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Entra el Espíritu Santo y ese es el que nos guía. Es el que nos va diciendo esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Y se los estoy dando de una manera sencilla. ¿Y qué pasa? Cuando obedecemos a la buena o al primer llamado, eso es divino. Pero cuando esperamos un segundo llamado, un tercer llamado, tú no sabes cómo te va a llegar el segundo y el tercer llamado. Mira las plagas. Son llamadas de atención, enfermedades, pestes, problemas, de todo. Pero lo más duro es la muerte de un ser querido para que tengas que salir. Eso pasó en Egipto. Solamente con la muerte de los primogénitos, Faraón atendió y dejó ir al pueblo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Los siguió de nuevo y los quiso traer de regreso. Y eso lo podemos ver muchos siglos más adelante cuando también de allí, de ese mismo lugar de donde Abraham fue sacado, vuelve Nabucodonosor a quererlos llevar de regreso. Pero Dios, en su sola potestad, no permitió que su pueblo perdiera la identidad. Asimismo lo hace con nosotros hoy en día. Si nosotros atendemos ese llamado y salimos de Egipto sin saber qué nos espera en el camino, porque eso es por fe, es ahí donde nosotros somos bendecidos. Es ahí donde nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios. Entonces, ejemplo vivo Abraham, 75 años, atendió el llamado y salió. ¿Cuántos años tienes tú? Puedes tener 10, 12, 15, 20, 30, 40, lo que sea que Dios en su grande amor te haya permitido hasta ahorita que tú estás escuchando este video. Y atiendas el llamado. Abraham tenía 75. Fíjense que ese número es simbólico en la Biblia. ¿Sí? Porque ese mismo número 75 es la misma cantidad que entraron en Egipto y se multiplicaron hasta hacerse una nación grande y numerosa.
la cual hacía todo el trabajo en Egipto. Por eso Faraón no los dejaba ir, porque eran sus esclavos y le hacían todos sus edificios y todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la salida de Abraham y la edad que él tenía simbolizan la salida de su pueblo al exilio, que fueron esas 75 personas. Con esas 75 personas, el Señor hizo su nación. De allí, imagínense, se multiplicaron como se lo había prometido a Abraham. Entonces, ahora que el asunto es más fácil y puedes decidir salir de Egipto, no lo pienses, no lo pienses. Fíjate que Pablo, y esto vaya para la iglesia, Pablo, él nos dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, ahí él nos habla en el verso 17 que el pueblo de Dios debe separarse del pecado. Fíjate qué interesante. A la iglesia. Porque también la iglesia falla y también la iglesia, los cristianos, los creyentes, están viviendo en pecado y piensan que Dios no lo está viendo. Por eso, Pablo, cuando se dirigió a la congregación de Corinto, él les dice que dejen de estar pecando. Él también dice a los otros creyentes que no se involucren con esas personas que están cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque si a nosotros el Señor nos sacó de la esclavitud en que vivíamos, del mundo, el Señor no va a permitir que nosotros volvamos a involucrarnos con personas que pueden dañarnos. Recuérdense que el ejemplo lo podemos ver simple y sencillo con los vegetales o con las frutas. Que las frutas que están malas o podridas, como le llamamos, tienen que ser sacadas y tiradas porque no sirven. Van para la basura. Porque si esa fruta o ese vegetal no se mueve de ahí, va a dañar a las que están buenas. Asimismo, los cristianos no se tienen que involucrar con aquellos que se dicen ser cristianos, pero que están no solo en pecado, sino también con aquellas personas que son muy difíciles. Porque hay cristianos que se meten a tener cierto tipo de relaciones, y no estoy hablando de relaciones sexuales si lo están pensando, aunque, ¿verdad? Puede que las haya, pero como cristianos a veces nos involucramos en relaciones bastante difíciles con los incrédulos y tenemos que ser muy cuidadosos. Yo me recuerdo que en la antigüedad decían, una mala res pierde 2 y 3. Y también que una manzana podrida pudre a las otras que están buenas. Salgan de allí. Tanto los incrédulos, los inconversos, los que están en tinieblas, como también los creyentes que se están involucrando con relaciones muy difíciles con personas inconversas. Porque el Señor nos ha sacado para santificarnos, porque somos sus santos, somos su pueblo. Y como pueblo suyo, tenemos que ser santos porque Él es santo y porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bueno, salgan de allí. Acá, su hermana Aura. Es todo lo que tengo por hoy. Espero que sea de bendición esta reflexión para sus vidas. Y si es así, compártanla para que otras vidas sean vivificadas y edificadas. Su hermana Aura en Betel.
casa de Dios y puerta del cielo. Ya lo saben. Paz de Cristo.